Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a mis compañeras senadores y a mis compañeros senadores por acompañarnos aquí esta mañana. Quisiéramos mencionar, con el tema que hay en la conversación pública, pues lo que está pasando, que lamentablemente, lejos de despejar cualquier tipo de duda respecto al evidente, claro e innegable conflicto de intereses que existe entre la familia presidencial y los asuntos del gobierno, pues lo que ha venido sucediendo es que cada día se hunden más. Cuando se trata de explicar por qué la casa gris es como es, por qué se usa por un miembro de la familia del presidente López Obrador, por qué justo la ocupa después de tener un contrato, que por cierto no es el que nos dijeron, porque con el pasar de los días hemos visto que ese contrato se ha venido incrementando en miles de millones de pesos. De manera que no es aquel que se refirió de inicio. La investigación que se ha ido profundizando cada vez más demuestra que hay una gran cantidad de dinero involucrada en este contubernio, en este tráfico de influencias entre la familia presidencial y desde luego las empresas del gobierno, en este caso Pemex. Surgen cada día más dudas ante tan torpes explicaciones. Por eso es que desde hace ya muchos días, al inicio de del conocer esta información, se han venido desarrollando distintos productos legislativos por parte de las y los senadores del PAN para presentar, por lo menos hasta ahora, 10 diferentes puntos de acuerdo para que se pueda discutir aquí, ¿dónde más? Se pueda discutir lo que está pasando y se pueda solicitar a las autoridades que actúen, que no queden explicaciones en donde se tenga que creer en la palabra de alguien, así se trate de la palabra del presidente de la República. Y para ello quisiera mencionar algunos de los temas que estaremos insistiendo para que desde hoy mismo se empiece a discutir la posibilidad que prosperen estos puntos de acuerdo. Primero, para que el director de Pemex informe sobre los contratos de Baker Hughes. Se dijo, como ya comenté, que era una cifra y resulta que era un contrato abierto a la que se han ido otorgando ampliaciones y ampliaciones, y entonces hoy tenemos una cifra verdaderamente desproporcionada respecto a su contrato inicial. 2, para que el SAT se abstenga de divulgar los ingresos de cualquier persona física. Solamente pedimos que cumpla con la ley el SAT. Así el presidente se los pide, el SAT no puede entregar información y mucho menos el presidente divulgarla. Otro, el que tiene que ver con que el INAI inicie un procedimiento contra quien resulte responsable por divulgar información particular. Eso es sancionable y por supuesto que el INAI puede iniciar un procedimiento para llevar a cabo la investigación y sancionar a los responsables de acuerdo a la ley. Otro más para la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública para que investiguen la comisión o posible comisión de delitos de conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros, que claramente se empiezan a vislumbrar con perfecta claridad en este asunto. Otro más a la Fiscalía General de la República para que abra una investigación en Pemex. ¿Por qué se entregan esos contratos? ¿Se cumple con la ley de adquisiciones? ¿Está realmente de acuerdo a todos los procedimientos entregados esos contratos y sus posteriores ampliaciones o no? Todo eso se tiene que investigar. No vale aquella conferencia que dio el director de Pemex y que no aclaró nada, que solamente enredó más. También al presidente para exhortarlo a que respete la libertad de expresión y deje de atacar a los periodistas, que con ello los pone en serios riesgos y que además no es postura, no es lo que le toca hacer a él.
Indigna la corrupción, sí, la de este gobierno, que por lo visto no es más que una frase el querer acabar con ella. También el ataque a la libertad de expresión y que deje de atacar, por supuesto, a quienes representan a los medios de comunicación. Quieren verle la cara a los mexicanos explicando cosas verdaderamente absurdas. ¿Cómo se explica que el hijo del presidente viva en una casa propiedad de un alto funcionario de una empresa después de que le dan contratos y luego todavía se los siguen haciendo más grandes? Se molestan algunos compañeros senadores aquí porque llaman traidores a quienes estamos pidiendo que salga la verdad a la luz. ¿Por qué no se autollamaron traidores cuando lo pidieron en el pasado? Cuando existían, además de la Casa Gris, existieron también otras de color blanco. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se autollamaron traidores cuando estaban descubriendo y estaban señalando la corrupción? Hoy deberían de actuar con congruencia. La explicación que dio el día de ayer el hijo del presidente llega tarde y llega mal. Como una persona que no tiene una sola o un solo mes de cotización en el IMSS en México en su vida, puede ahora decir que es asesor, que es abogado y que se va no solamente aquí sino al extranjero, pero además vinculado con una empresa que tiene relación reconocida por el propio presidente con el gobierno federal. Que dice que no cobra hasta que seguramente las cosas demuestren lo contrario. Exhibe, por supuesto, un grave conflicto de interés. El presidente no tiene forma de cómo justificar la corrupción y simplemente la quiere tapar, tratando de usar su discurso, sus palabras, la fortaleza de su imagen. Pero ha llegado la hora de que los mexicanos sepan que por cómo pintan las cosas, seguramente terminará siendo el gobierno más corrupto que haya tenido México en su historia. Y eso ya es mucho decir. Sí, si nos permiten, senadoras, senadores. Les pregunta Adrián Ojeda de CCO Noticias. Buenos días, senadores. Usted acaba de mencionar algo muy importante que fue lo del sexenio pasado, la famosa Casa Blanca. Ahora es la famosa Casa Gris. Sin embargo, son iguales. Hay una división, hay una diferencia que en la cual ellos critican mucho y que es la de que hay intereses, como usted acaba de señalar, de parte de una empresa que está en el Tren Maya. Y aún así, el presidente hoy insiste en que se debe de investigar a los medios de comunicación, en especial a Carlos Loret de Mola y a su familia, a través del INAI, cuando él es un ciudadano y no un servidor público. Y él confunde la situación de otorgar concesiones con una situación de mercado libre. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Y qué le podrían decir al presidente después de estos 18 días en que ha dado tropiezo tras tropiezo? Se peleó con Panamá, se peleó con Australia, se peleó con medio mundo, ahora sí, literalmente. ¿Qué consejo le podrían dar los senadores del PAN al presidente de la República? Sereno Moreno, lo primero, lo que tiene que hacer es que alguien le aconseje lo que debe y puede hacer el INAI, porque lo que quiere el presidente no es la responsabilidad del INAI. En realidad, a mí me parece que hay un juego perverso para solicitarle al INAI algo que no es su responsabilidad, para luego tratar de enderezar. Cuando el INAI le diga, oiga, señor presidente, yo no puedo darle información particular que trabaja para una empresa privada, porque esa es la respuesta obvia, lo que va a hacer es atacar al INAI como diciendo que también está confabulado con quién sabe quién. La verdad de las cosas es que el presidente está atrapado. Tiene en este gobierno pues una gran cantidad de casos de corrupción. Que le llega por parte de una persona la más cercana hasta ahora, su propio hijo, pues simplemente lo ha descubierto como es, a él, a su gobierno, en donde dice una cosa y hace otra. El INAI no tiene ninguna otra responsabilidad más que establecer y hacer lo que dice la ley, y en ningún caso el INAI está obligado a contestar, así sea el mismísimo presidente, respecto de solicitudes de información de particulares. Por eso la ley de protección de datos personales existe y ahí se debe de respetar y de consagrar esa disposición de mantenerlas en privado cuando así corresponda, salvo que haya una investigación en curso que será por otras vías y otras formas, pero no a petición del presidente. Y si ustedes ven la carta que hoy envía o que hoy se conoce pública,
la verdad es que no hay un solo fundamento en ninguna ley, en ningún artículo que diga por qué el INAI tiene que entregar alguna información. Simplemente es una carta como una más en donde pues quiere que buenamente una institución de gobierno le entregue información que no le puede, que no le debe de entregar. ¿Considera que el INAI va para las mismas intenciones que tiene el presidente con el INE? Todo parece indicar que sí, porque lo ha descalificado no de ahora, lo ha descalificado ya tiene semanas, meses, donde lo viene descalificando, entre otros al INAI, al INE y a otras dependencias también que pues simplemente no le gustan, le han estorbado y ahora pareciera que en este mar de cosas pues quisiera también inculpar al INAI. Pero no hay que perdernos de vista ni perder la discusión. El tema es por qué elijo el presidente a una empresa que se le pagan contratos, que son multimillonarios, miles de millones de pesos, vive en la casa de uno de los altos directivos de esa empresa. ¿A razón de qué? No resulta por lo menos sospechoso. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se va al fondo del asunto? Que dice que primero que tenía dinero la esposa, luego que tiene dinero el hijo, que trabaja para una empresa que casualmente también tiene intereses con el gobierno federal. Entonces, mientras más se explica, más se hunden. Realmente lo que los mexicanos necesitamos es saber la verdad y claramente no nos la han contado y parece que no nos la quieren contar. Hay que buscarla a través de esos puntos de acuerdo para que vengan las personas y se inicien los procedimientos de investigación para aclarar todo este mar de corrupción en el que parece que se ha convertido este gobierno específicamente en este tema. No tenemos ya más preguntas registradas. Claro que sí, senador. Muchas gracias. Solamente para comentarles que no solo hay un conflicto de interés, hay dos conflictos de interés. El primero ya lo conocen, la empresa Baker Hughes, con contratos millonarios con Pemex, donde la nuera y el hijo del presidente vivían, y ahí está puesta la denuncia en la SEC y en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque estos delitos se cometieron con una empresa norteamericana que le aplica la ley FCPA, que castiga la corrupción en el extranjero. Y ahora, con lo revelado el día del domingo por la noche en un pequeño párrafo, al argumentar que trabaja en la empresa Key Partners, pues se abre otro conflicto de interés. En mi pueblo hay un dicho que dice: nadie te regala un cigarro sin seguir el humo. Qué casualidad que es asesor honorario el dueño de Vidanta, el señor Daniel Chávez. Qué casualidad que le donó 200 millones de pesos para la rifa, a ver si ese dinero no paró en las bolsas de alguien, porque nadie sabe dónde está el dinero de la rifa del avión, y este señor aportó 200 millones. Qué casualidad que cambiaron el trazo del Tren Maya. ¿Será que el señor tiene terrenos valiosos en la zona del tren? Hay muchas preguntas que he hecho el día de hoy ante la Secretaría de la Función Pública. Aquí está la denuncia, aquí sí hay fundamento legal, aquí no es un invento como el que el presidente hace. La ley de responsabilidades administrativas en el artículo 3 define claramente qué es el conflicto de interés. Y al porque al otorgarle un cargo honorario al señor Daniel Chávez como supervisor del Tren Maya, el señor tiene acceso a información confidencial, a información estratégica del Tren Maya, sin que tenga el cargo de funcionario público. Eso se tendrá que estudiar, se tendrá que analizar, y luego, más grave aún, que el hijo del presidente trabaje con los hijos de Daniel Chávez, que es el dueño del Grupo Vidanta, que tiene enormes intereses turísticos. Entonces, aquí sí hay fundamento legal, esta denuncia está hecha conforme a la ley, y la Secretaría de la Función Pública tiene que dejar de ser alcahueta del presidente de la República. Lo ha sido muchas veces, fue alcahueta con la Casa Blanca, y creo que es el momento de que, y no vamos a quitar el dedo del renglón, el presidente ha dicho que no va a bajar los brazos y nosotros no vamos a bajar la voz, porque este tema apesta y apesta cañón, apesta a corrupción, y el propio presidente en noviembre del 2021 dijo: el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Pues se lo repito, gracias. Muchas gracias, buenos días.
19 días han pasado y hoy exigiremos al Pleno del Senado que debatamos este tema. Y así como el presidente de la República o no conoce la ley o quiere que el INAI viole la ley, venimos a decirle hoy, señor presidente, le retamos a que informe usted cuánto dinero ha pagado su hijo de impuestos en México y en Estados Unidos. Que transparente para el pueblo de México cuántos impuestos su hijo ha pagado aquí, en este país, y cuánto dinero ha pagado en Estados Unidos. Vamos a ver, señor presidente, si tiene usted las agallas para informar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.